Ya, ya, tú me avisas. Hola a todos, queremos darles una cordial bienvenida, saludar a todos los usuarios de redes sociales que se han conectado esta tarde para presenciar esta jornada, este conversatorio, ¿cierto? El tercer ciclo de Mujeres Fantásticas en tu Biblioteca, actividad organizada por la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de la región de los Lagos, en conjunto y apoyo con el programa Fortalecimiento de la Identidad Regional de la Seremi de la Cultura de la región de los Lagos. En esta oportunidad tenemos a dos tremendas escritoras regionales, ¿cierto?, de la región de los Lagos, Elsa Pérez y Marta Catalán, quienes van a estar con nosotros en este conversatorio. Les cuento que este es el tercer año en que se ejecuta este proyecto y esta es la primera jornada en la que tenemos a dos escritoras siendo entrevistadas o participando de este conversatorio, ¿cierto?, a la vez. Elsa Carrasco Pérez, nacida en Puerto Montt, Chile, parte de su trabajo literario aparece publicado en los libros Antología 10 años de talleres literarios en el año 1984, Nuevas voces en el año 1995, Voces de mujer en el año 1996, Rostros de la palabra en el año 2001, Fragmentos de una historia en el año 2002, el noveno concurso de poesía Voces del Chamamé en España el año 2004, Baúl sin fondo en el año 2006, revistas literarias Pájaro Verde y Divulgando la literatura regional en el año 2008, Antología Poesía chilena en el Bicentenario en el año 2011, Panoramas culturales en Suecia en el año 2013, Antología Poetas del siglo XXI del poeta Fernando Sabio Sánchez en Madrid, España en el año 2013, Antología Poesía Erótica en España el año 2015, Muestra Femenina de Poesía Mujeres Territorio Perú, Chile y México en el año 2020, y Antología El Brillo de la Hierba Húmeda en México también durante el año 2020. Sus textos también han sido musicalizados por la cantautora puertomontina Elizabeth Coli Guerra, Hijas de Lluvia, en Puerto Montt el año 2008, y por el músico y compositor Reinaldo Nano Barrientos, Caudal de Fuego y Lluvia en Puerto Varas durante el año 2013. Elsa, bienvenida a este conversatorio, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y tenemos también a Marta Catalán Osorio, nacida en la ciudad de Osorno, Chile, profesora de Educación General Básica, egresada de la Universidad Católica de Valparaíso. Ejerció durante 18 años en Popoen, San Juan de la Costa. Promotora de la literatura regional y directora de la agrupación de arte y cultura Corre Vuela. Integró el taller literario Vínculos y posteriormente el taller literario de mujeres Yamecan, Voces de Mujeres. Participa activamente en las actividades literarias en la ciudad de Osorno. Fue idea suya la actividad denominada Leamos en el Sur de Chile hace un par de años atrás, auspiciada por el Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Osorno, y que consistía en una muestra y venta de publicaciones de poetas desde Valdivia hacia el sur de Chile durante el año 1993. En el año 1994 fue ganadora del concurso de escritura de Prodemo, La mujer escribe historias de familia, en donde gana con el relato La historia de Sofía. Durante el año 1995 organiza la actividad Osorno, Poetas y Paisajes, una de sus grandes actividades, ¿cierto?, que consistía en la selección de textos y fotografías artísticas relativas a la ciudad de Osorno. En el año 1995 es antologada en el volumen Cuentos en Movimientos, con el texto Aventuras de un vendedor viajero. En el año 1996 es galardonada por la Agenda Mujer, con el primer premio por su microcuento Licantropía. El mismo año recibe una distinción en el concurso El mensaje de Navidad que yo enviaría en la radio Music Cop. Ha participado activamente en los encuentros Arcoíris y Poesía en Puerto Montt y del taller literario La Tue de la Universidad de los Lagos.
En el año 2000 organiza junto al catedrático Gabriel Venegas el primer encuentro de profesores y escritores con Gabriela Mistral de la ciudad de Osorno. Algunos de sus libros publicados son Con la piel ajena, Corre, vuela, Osorno lleva tu nombre, La dama de la neblina del río Rahue, Osorno encantado. Marta desarrolló a través de su carrera además 4 encuentros de poesías femeninas a nivel nacional, algunos de forma gratuita, otros financiados a través de proyectos, pero fueron todos encuentros solamente de mujeres escritoras. Marta, bienvenida a este conversatorio y gracias también por querer acompañarnos durante este día. Muchas Ambas gracias. poetas, sí, ambas escritoras y poetas de nuestra región. Cuéntame un poco, ¿ustedes se conocían entre ustedes? Sí. Sí, Martita. Sí, con Martita nos conocemos hace bastantes años ya, por los arcoíris de poesía. Exacto. Sí. Arcoíris de poesía. Elsa, tengo entendido que tú fuiste, desde muy joven participaste en estos talleres de arcoíris de poesía y fuiste además una de las fundadoras de estos talleres. Mira, no sé si tanto como fundadora, pero sí, el primer acercamiento que tuve con el arcoíris de poesía fue el año 1982. En ese tiempo se organizó un concurso literario a nivel de liceos y participé ahí. Y me acuerdo de haber compartido el segundo lugar, creo que con un joven creo que era de Concepción, Río Bueno era. Sí, esa fue mi primera experiencia con el arcoíris. ¿Tú eres alumna liceana en ese entonces? Alumna del Liceo de Niñas, sí. ¿Y fuiste parte también del profesorado de estos talleres? No, yo en el Liceo de Niñas fui parte de los talleres, sí, pero como alumna. Como alumna, perfecto, Sí. perfecto. Marta, cuéntame, ¿tú también participaste de estos talleres arcoíris? Yo era invitada como poeta. Ah, fuiste invitada para participar de los talleres. ¿Elsa tomaba clases contigo entonces en estos talleres? No. Éramos invitadas a leer poesía. A leer era poesía. Un encuentro de poetas. Ah, perfecto. Sí, era un encuentro de poetas. Se reunía más de 80 invitados de pronto. Yo fui invitada como 100 años. Marta, cuéntanos un poco, ¿y en qué consistían estos talleres? ¿Cada cuánto tiempo se reunían? Me parece, sí, que eran todos los años, como en noviembre, 7 días, 6 días seguidos, donde se hacía tertulia, se leía poesía en un centro cultural, en un teatro, luego íbamos a almorzar todos juntos, y luego a cenar, donde reíamos, tomábamos vino, hasta por ahí nomás, sí. Era muy Elsa, lindo. sí, me imagino que sí, un encuentro con tantas personas, todos escribiendo, todo orientado a la poesía, deben haber sido unos encuentros fantásticos, qué bonito. Muy lindo. Bueno, hace mucho tiempo también que no se realizan este tipo de encuentros acá en la región, ¿cierto? No, lamentablemente, yo creo que por la pandemia, pero antes ya no. Es que es un costo, un desgaste emocional y de dinero. Claro, claro que sí, sí se entiende. Elsa, cuéntame para que vayamos conversando también un poco, ¿cómo se instala la poesía en tu vida? ¿A qué edad comienzas a escribir? ¿Cuándo nace en ti este deseo de poder expresar lo que está pasando contigo, lo que estás sintiendo a través de la escritura? Bueno, yo empecé a escribir a los 14 años y sacaba mi cuenta ayer, que ya hace 40 años que escribí mi primer texto poético, digamos. Y bueno, la poesía llegó a mi vida a través de una sensación inmensa y terrible de desarraigo, de una sensación de tener que dejar un lugar que en ese minuto me cobijaba y era mi segundo hogar, que era el colegio donde yo estudiaba. Así llegó a la poesía, a través de esa tristeza de tener que irme, que no había vuelta atrás, que no me podía quedar ahí más, porque en ese tiempo ese colegio no tenía la posibilidad de la enseñanza media, solamente había hasta octavo básico. Desde los 14 años escribiendo. Sí, 40 años. Yes. Marta, cuéntanos, ¿desde qué edad escribes tú?
Antes de contestar tu pregunta, yo quiero tomarme una libertad. Por supuesto que sí. Tómate todas las libertades que quieras, Marta. Gracias. Lo que pasa es que yo tengo que agradecer el hecho de estar acá. Porque yo, por las cosas que ustedes me pedían, por ejemplo, documentación, fotografía, etcétera, etcétera, yo no me manejo en la parte tecnológica. Entonces tuve que pedir favores. Lógicamente que me lo hicieron con mucho, mucho cariño, el cual yo agradezco, pero quiero dar sus nombres, por favor. Sí, por supuesto que sí, sabemos que hay todo un equipo que te está apoyando, que está ahí detrás de tu pantalla, así es que no hay ningún problema en que los puedas mencionar. Vicky Penny, Diego Colpi, Poli Roa, Lidia Vargas, Sebastián Arriagada y Fabián Jeffy. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Sí. Bueno, le agradecemos también a ellos, ¿cierto?, que están apoyando ahí a Marta para que podamos tenerla aquí en línea conversando con nosotros. Marta, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios con la escritura? ¿Comenzaste escribiendo cuentos, poesía? ¿Cómo fue? Cuentos. Cuando yo era niña, fue el terremoto del 60 y me di cuenta que no escribía tan mal porque nos mandaron a todos a escribir ese tipo que se llamaba composiciones. Y la mía salió en el letrero del pasillo donde todo el mundo lo leía. Ahí me di cuenta que no era tan mala. Esa fue mi primera experiencia de escribir, digamos. ¿Y en qué minuto de tu vida tú dices, oye, esto es lo que a mí me gusta, quiero ser una escritora, quiero continuar escribiendo, quiero expresar lo que pasa conmigo, lo que yo siento a través de la escritura? Después de vieja. Yo fui invitada por casualidad a un arcoíris de poesía. Y estaba un amigo que aún conservo, y uno de mis grandes amigos, Jorge Loncón. Y me vio leyendo y se acercó después en la comida y me dice, tú no puedes seguir leyendo en hojas sueltas. Tienes que hacerte un libro. Yo, para mí un libro era como demasiado. Así que después nos comunicamos por teléfono y nos reíamos juntos porque a mí cuando me preguntaron cómo hice mi libro, yo le dije, lo hice todo por teléfono. Y la gente lo tomó así como, porque todo lo había, nos llamábamos y nos poníamos de acuerdo en las páginas, en las tapas, en qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y así salió mi primer libro. El primero. Con la piel ajena. Hace muchos años atrás. Bueno, y después ya no paraste de escribir nunca más. No, aún escribo ahora de la pandemia y todo eso. Han salido textos que están inéditos, por supuesto. Claro, claro que sí. Elsa, cuéntanos un poquito, hablando un poco más íntimamente, ¿qué significa la poesía en tu vida? ¿Qué ha significado poder escribir durante todos estos años, poder expresar tus sentimientos, como decíamos recién, a través de la escritura? ¿Qué tan importante es para ti la poesía? Ha sido inmensamente importante partiendo desde el hecho de que yo no fui consciente de esa especial sensibilidad que tenemos todas las personas que somos capaces de crear, ¿cierto? De crear belleza. Yo no fui consciente de eso hasta hace unos pocos años atrás. Entonces, como el ser creador tiene esa sensibilidad especial, es capaz de sentir diferente al resto, es más, como le dijera, es en un nivel más alto de sensibilidad. Uno ve belleza donde no hay, uno la crea donde no existe, y esa sensibilidad a veces duele. Entonces el escribir me ha dado la posibilidad a mí de que la vida misma no duela tanto. De ahí la importancia grande que tiene para mí la poesía, que siempre la he definido como una tabla en el agua, el salvavidas dentro de la vida, ¿cierto? Dentro de lo cotidiano. Claro. Elsa, ¿alguna de las características, por ejemplo, que los lectores destacan en ti o en muchas de tus obras es que, bueno, son escritas desde algo muy íntimo tuyo, pero además las mencionan como un poco sanadoras o autosanadoras también?
¿podrías contarnos un poco cómo te inspiras tú al momento de escribir o cuáles son las cosas que te inspiran y te llevan a tomar un papel, lápiz y poder estampar allí lo que está pasando contigo en ese momento? Bueno, personalmente es como difícil definir eso porque son momentos muy especiales. Yo siempre digo que uno crea en estados alterados de conciencia, porque no está consciente. Eso es un espacio muy, muy, como dices tú, muy personal, muy inesperado. Surge nomás, pasa, la poesía pasa por uno. Yo creo que a Martita a lo mejor le sucede lo mismo, pasa la poesía. Uno no piensa en un texto, no dice mañana voy a escribir de esto, llega y puede llegar a través de un sueño, puede llegar, no sé, subiendo a la micro, en el colectivo, en la calle, llega la poesía. La poesía simplemente sucede en la vida de uno, al menos a mí me pasa así. Exacto. Uh-huh. Bueno, Marta, también muchos lectores reconocen en tus obras que tú escribes mucho desde la parte social que tú ves desde fuera de tu hogar. Me imagino que también ha de ser bastante difícil tener que escribir sintiendo que fuera, hay muchas cosas que socialmente quizás involucran a las personas, que quizás se viven distintas injusticias sociales. Cuéntame qué pasa contigo cuando tú escribes sobre estas diferencias sociales o cosas así que tú ves desde fuera. Quisiera arreglar. Cuéntanos tú entonces. Me quisiera solucionar el problema. Quisiera darle cariño, darle ternura, darle ropa, darle alimento. Esto me pasa. Y sintiendo eso escribo. Perfecto, perfecto, entiendo, claro. Marta, sabemos que tuviste una librería en la ciudad de Osorno, que estuviste siempre muy enfocada en poder tener material de autores regionales, libros de autores locales. Sabemos también que tuviste que tomar la difícil decisión de tener que cerrar la librería. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso. En realidad, no podría llamar la librería, era un localito de literatura regional del cual yo me siento aún muy orgullosa, porque nadie se ha preocupado realmente de los escritores regionales, nadie, en el aspecto de redistribución, porque un escritor como el Cira Pérez o qué sé yo, Jorge Velázquez, Fabián Jeffrey, sacan un libro, hacen el encuentro, digamos, muestran sus textos, invitan a todas sus amistades al lanzamiento que se le llama del libro, y después que el libro queda los 500 ejemplares. Pero nadie, y si uno va a una librería te reciben 2, después esos libros se pierden, porque la librería no hay ninguna que pueda competir con Coelho o con Isabel Allende, ¿me entiendes? Entonces, claro. La literatura regional se pierde. Y hay excelentes escritores, pero excelentes. Esa es la pena que da. Yo aún distribuyo libros desde mi casa, así que tengo todos los escritores. Al cita me queda uno. Y eso ha sido para mí muy importante y seguirá haciéndolo. Tengo una caja que con mucho orgullo la tengo, y Roa tiene que venir a buscarla para que tomemos un mate. Y aún no ha venido, pero la estoy esperando porque me pidió libros para llevar a colegios. Bueno, sabemos todos bien que el tema de la pandemia y COVID-19 ha afectado mucho a las pymes, a los microempresarios y por supuesto también a muchas librerías. Hay muchas librerías que han cerrado producto de esto porque no han logrado sobrevivir. Tú nos comentabas que sigues distribuyendo libros desde tu casa ahora, para que también las personas que estén conectados y de repente no sepan cómo conseguir libros de Marta o de Elsa, ¿cierto? Marta sigue vendiéndolos desde su casa ahora.
Elsa, y con boleta, que es lo más importante. Súper. Elsa, ¿qué ha significado para ti este proceso de cambio que hemos tenido desde el año pasado, de no poder realizar estos talleres de manera presencial como lo hacíamos antes, de poder hacer estos encuentros y tener que cambiarnos ahora a toda esta era digital, a tener que conectarnos, a estar detrás de una pantalla? ¿Qué ha significado ese cambio para ti? Ha sido, yo creo que para la mayoría de nosotros muy difícil, y más aún para personas como de la generación de Martita, ¿cierto? De otras poetas, Marlene, Jimena, yo particularmente, ha sido difícil porque uno no está familiarizado con esto de la tecnología. Nos hemos visto de alguna manera obligadas a entrar en esta rueda que gira sin parar, porque de lo contrario nos vamos quedando a un lado de todo, partiendo desde cambiar el teléfono por un smart ya es un tremendo cambio para nosotros, porque si uno no lo hace queda olvidado, porque queda en el tiempo, la gente ya no lo llama, es puro WhatsApp, ya la gente no se habla cara a cara, peor ahora con esto de la pandemia. Entonces ha sido bien difícil. Porque si ya era difícil viviendo en un panorama normal, ¿cierto?, de que la comunicación se ha ido perdiendo entre las personas, ahora es mucho peor que antes. Pero lo que más yo creo que nos complica a nosotros que no somos de la generación tecnológica es precisamente eso, cómo va cambiando todo rápidamente, y lamentablemente este es el futuro. El futuro, eso es lo que se viene. Lamentablemente lo digo porque ya uno no se comunica, no se ve, no se abraza, todo pasa a través de una pantalla. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, Elsa, en un tiempo más vendiendo un libro tuyo de manera digital y no en papel, como lo has hecho siempre? No me No, imagino. No, no. amo el objeto del libro como objeto de arte, que es algo tangente, que uno huele, que uno toca, que existe, que es real. Yo amo el libro así, el olor a humedad que junta el libro cuando está tanto tiempo en una repisa. Eso no lo cambiaría por algo digital, no lo cambiaría, a pesar de todas las posibilidades que uno tiene a diario de publicar online. Ni siquiera me gustan como los blogs, por eso no tengo ni blog ni nada donde se pueda encontrar mi trabajo, porque no me gusta ese tipo de mirada mía, además como creadora, de mi mirada hacia la gente desde una pantalla, no es algo, o sea, soy a la antigua, pues me gustan las cosas, poder verlas, tocarlas. Esa es la realidad para mí. Uh-huh. Bueno, toda esta tecnología también nos ha favorecido un poco, porque, por ejemplo, hace un par de días yo googleaba tu nombre y buscaba Elsa Catalán, escritora, Elsa Pérez, escritora, y me aparecían muchas notas de revistas extranjeras que han reconocido tu trabajo. Sí. Fue así como pude averiguar un poco acerca de los libros que has escrito, has tenido reconocimientos súper importantes en el extranjero. Cuéntame qué pasa contigo cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que en España, que en Suecia hay escritores que están reconociendo tu trabajo, que están publicando acerca de tus obras. Bueno, quiero retomar eso que decías en cuanto, claro, a las redes sociales. Es cierto, si bien es cierto, uno no está familiarizado con eso, pero es una plataforma increíble, o sea, uno llega a todas partes en cosa de segundos, puedes estar en muchos ambientes, muchos escenarios, por decirlo de alguna manera. Y claro, el hecho de repente, a mí misma me sorprende cuando de repente alguien me dice, oye, no sé, la semana pasada leí un texto tuyo que lo publicaron en tal página y yo ni siquiera sé, o sea, de repente me sorprende eso, digo, pero ¿cómo? O sea, no, me enorgullece eso, me enorgullece que mi trabajo sea reconocido, y más que reconocido pueda llegar a otras personas, ¿cierto? Porque nunca me proyecté, la verdad es que yo nunca me proyecté, desde mi primer texto a los 14 años, jamás me proyecté escribiendo poesía a mis 54 años. Eso no pasó por mi cabeza, nunca lo imaginé. Y realmente ha sido porque se me han abierto las puertas que corresponden, me he encontrado con gente que me inspiró desde adolescente a escribir y me apoyó, y todas las instancias se fueron dando de manera que en este minuto sigo escribiendo, no así tanto publicando. Me gustaría, no sé, mi primer libro, El baúl sin fondo, se lo publiqué hace ya como 16 años, que es mucho tiempo, es muy difícil
aquí desde el sur de Chile volver a editar un libro, reeditarlo y más difícil aún publicar. Si uno cuenta con los recursos o no, es difícil. Claro, claro que sí. Marta, comentábamos hace un rato atrás que tú comenzaste escribiendo cuentos y además poesía. ¿Qué es más importante para ti? ¿Cuál de las dos te llena más a ti como escritora? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta la poesía, pero el cuento me sale fácil. Ahora estamos trabajando con mi hijo los cuentos negros. Él va a hacer los dibujos y yo los textos. No tenemos fecha para sacar el libro, pero él lo quiere editar una vez que, si Dios quiere, la pandemia se termine. Pero me gusta más. ¿Tú escribes entonces y tu hijo va ilustrando? Exacto. Él es excelente. Qué bonito trabajo. Sí, bueno, esa le ocurrió. Qué buena idea. Marta, cuéntame un poco, ¿qué te parecen a ti los talleres literarios que se dictan hoy en día para niños, para jóvenes, para adultos? ¿Has tenido la oportunidad en el último tiempo de poder participar de alguno? Sí, sí. Me encanta que exista. Yo antes de la pandemia estaba trabajando con talleres Prodemo, digo, en el DAEM y en la Universidad Santo Tomás con talleres a nivel de locales de lugares como Purranque, Río Negro, Puerto Octay, con jóvenes. Es una experiencia maravillosa trabajar personalmente con ellos, porque tú le ves en su carita, en su mirada, que es tan indeciso, pero tú lo guías un poco, le dices, mira, cambia esta palabra, sácala, oye, tu texto está bueno, pero falta esto. Y ellos se dan cuenta que cambia totalmente su poema. Ahora bien, a los niños le hace excelente, porque a ellos les sube la autoestima, el saber escribir, el pasar adelante y leer con su hojita que a veces le tiembla, es ser capaces de demostrar que ellos son los que están escribiendo. Y a los adultos les llena la vida porque ellos hablan de sus vivencias, especialmente si son ancianos. Es una forma de revivir lo que ellos pasaron. Es muy gratificante para el que escribe y para el que está. Nosotros aprendemos con ellos. Claro. Bueno, antiguamente en los colegios, ¿cierto? En las clases de lenguaje se les enseñaba a los niños a escribir poesía, se les enseñaba a recitar o a declamar. ¿Crees tú que es necesario volver a este tipo de prácticas o qué sugerencias le darías tú, le entregarías a los niños para que ellos puedan encantarse con la escritura? La sugerencia que le daría a los niños que lean, encantarlo con la lectura, porque la lectura primero, antes de la lectura, no solo le va a dar lo más importante, imaginación, le va a dar una excelente dicción, a ser seguro de sí mismo, a tener facilidad de palabras, a usar los sinónimos. Y después ellos no se van a dar cuenta cuando van a comenzar a escribir, porque ya tienen la lectura en su cuerpo, en su alma. Entonces tú le vas a mostrar un poema, le vas a decir, mira, este poema, ¿de qué nos habla? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir? Comencemos con esto. Y el chico solo se va a alargar. Eso es una maravilla. Ellos se van a dar cuenta que son capaces, y eso es lo más lindo que hay. Lo más lindo para ellos, para los padres incluso, que a veces dicen, ay, este chico pierde su tiempo, pero eso le va a ayudar mucho en su autoestima en especial. Y a lo mejor van a ser unos grandes poetas futuros, si se encantan con la poesía. Claro, claro que pero sí. Pero lo importante, creo yo, que está haciendo falta mostrarle que hay poetas regionales. Como dijo una vez Antonieta Rodríguez París, nosotros somos invisibles. La poesía es los invisibles, nadie nos ve. Entonces, es una deuda que hay con poetas. Y excelentes poetas, como el Premio Nacional de Literatura. Tú le preguntas a un niño, ¿quién fue? Nadie se acuerda de él.
por Igualdad, y Sergio Mancilla Torres, que es maravilloso poeta. Entonces, esa es una deuda grande. Claro. Bueno, tenemos algunos saludos, ¿cierto?, en nuestras redes sociales también. Tenemos a Ruth Fidela, que nos saluda desde Futaleufú, Rodrigo Trecamán, que nos saluda desde la Araucanía, la Biblioteca Pública de Hornopirén, María Angélica Barría Alvarado nos menciona qué hermoso lo que hacen. La compañía Trapacuentos desde Gorbea, Margaret Solar desde Valdivia nos saluda, está ahí conectada viendo a nuestras escritoras. Gracias a ustedes que se han conectado también, ¿cierto?, para poder presenciar esta charla de Mujeres Fantásticas en tu Biblioteca. Elsa, retomando un poco nuestro tema, cuéntame un poco acerca de lo que tú ves con respecto a los pros y a los contras de los escritores que tenemos acá al momento de querer mostrar sus obras. Mencionábamos hace un momento y nos decías que se hace súper difícil poder editar, poder reeditar los libros, las postulaciones a proyecto con todo este tema de la pandemia son casi todas de manera digital, que ya habíamos mencionado que era bastante dificultoso para muchos de los escritores. Cuéntanos, para ti, ¿cuáles son los pros, los contras de poder mostrar los trabajos de los escritores hoy en día? Bueno, partiendo del hecho de que los recursos, ¿cierto?, no siempre están disponibles, digamos, o los hay, pero es tanta la gente que escribe aquí en el sur de Chile, hay muy buenos escritores, como decía Martita Catalán, es incalculable la cantidad de gente y buenos poetas. Entonces yo sé que a lo mejor de pronto los recursos son pocos. El hecho ya de postular a un proyecto igual es difícil porque es como un colador, ¿cierto? Un colador. Otra instancia que se puede dar de repente que uno sea conocido del hijo, de este, del otro, que el tío, y si no tiene esa posibilidad se perdió ese talento en el tiempo porque uno también se cansa. Cuando uno se da la tarea de postular a un proyecto, empieza a juntar documentación, que es un trabajo que es más difícil ahora tecnológicamente, y uno en el fondo se da por vencido. Yo al menos no postulo a un proyecto hace muchos años, deben ser 16, 20 años que no postulo a un proyecto, porque ya me da lata empezar a juntar material, y cuando ya veo que hay un montón de esta gente postulando lo mismo, no digo chao, bueno, no sé, ya lo dejo nomás, uno se da por vencido. Son muy pocas las instancias que hay como para mostrar los trabajos. Me encantaría de repente que existiera una editorial subvencionada, financiada por completo por el gobierno o por el Ministerio de Cultura, de Arte y Cultura, donde uno pudiera tener la posibilidad de reeditar un libro, de acercar más tu trabajo a la gente que realmente le importa y que lo quiere leer. Lo otro que lo hace más difícil aún es el hecho de que estamos al sur de Chile, en Santiago. Yo sé que se dice siempre, está concentrado. Todo parte de allá. Todo nace ahí y muere ahí. Y el sur es como el hermano pobre de Santiago, porque no llega todo lo que hay allá. No tenemos como ese vínculo que necesitamos también, porque si hay tantos valores aquí en el sur de Chile, es una pena, realmente es una lástima que se pierdan. Claro. Elsa, cuéntame, desde tu punto de vista, ¿cómo podrías orientar tú un poco a los niños, o cómo los aconsejarías, o qué recomendaciones entregarías, por ejemplo, a los padres para que los niños se acercaran un poco más a la lectura, para que se encanten con la poesía? Los niños pequeños normalmente no leen poesía, es una realidad que vemos también nosotros en las bibliotecas públicas, entre tanto libro, álbum, con imágenes, en diseños de pop-up, en los que tú los abres y se levantan imágenes. ¿Qué recomendación, qué nos sugieres tú para hacer que los niños se encanten con la poesía? A los niños, yo creo que a los niños tenemos la forma de acercarlos a la poesía jugando. A los niños todo lo que uno les pueda enseñar tiene que ser a través de un juego, a través de algo entretenido para ellos. Yo recuerdo un taller que hice hace muchos años atrás en Maullini, en Calbuco, y tuve la fortuna de hacerlo con niños. Y ellos, a pesar de no leer, y eran niños muy pequeñitos, incluso, no sé, 6 años, llegaron niños de 6, 7 años,
y otros más grandecitos, pero los más chiquititos los hacíamos, bueno, yo los hice trabajar con palabras, recortar palabras de revistas y crear frases. Y los niños lo hacían y se entretenían, después los premiamos, una ceremonia de premiación, de entregarle a cada uno su diploma. Ellos disfrutaron, entre ese juego inocente, disfrutaron creando, sin darse cuenta a lo mejor la mayoría, porque eran muy pequeños, pero disfrutaron creando, escribiendo sin saber. Entonces yo creo que esa es como una herramienta importante, jugar con los niños. Y bueno, para los padres, estar siempre atentos porque uno siempre da señales como niño de para dónde se orientan sus gustos, qué es lo que quiere hacer, siempre da como pequeñas señas. Entonces los papás estar atentos a eso, cosa de que los puedan estimular y una herramienta importantísima es lo que es la lectura, la escritura, es la lectura, como decía Martita igual, la lectura es fundamental. Sin lectura, yo creo, sin la base de una buena lectura, de buenos libros, no, es difícil escribir y es difícil incluso hasta hablar bien. Entonces eso es fundamental, la lectura por parte de los papás, incentivar la lectura, si ven que su hijo se inclina por ese lado, apoyarlos de esa manera. Y los niños pequeños jugando, el niño aprende oyendo, viendo y jugando. Claro. Bueno, el trabajo de muchas bibliotecas está orientado precisamente en eso, en fomentar el gusto por la lectura desde la primera infancia, desde los más pequeños. Priorizamos siempre en que sea el niño el que pueda elegir su libro, el libro que quiere llevarse a su casa. Manejamos perfiles de usuario de adulto, perfiles de niño, como te decía, para que cada pequeño tenga la posibilidad de elegir lo que él quiere leer, lo que a él le gusta. Y por ahí va también lo que tú nos mencionas, de que el niño tiene que encantarse con eso. Exactamente, no ser una obligación. No ser una obligación, exactamente. Nos llegan más saludos ahí en redes sociales. Tenemos a Eduardo Vidal, director de la Biblioteca de Puerto Octay, Cristian Saldivia, encargado del Departamento de Cultura de Puerto Varas, Chris Betzel nos saluda desde Frutillar, Elizabeth Colli, Ruth Fidela Vallejo, Carmen Villanueva, Héctor Reyes Méndez nos saluda también. Martita, ¿te parece que podamos encantar a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales con alguna declamación, alguna lectura de alguna de tus obras? Me encantaría. Perfecto, te escuchamos entonces. Este es un poema de amor. Ovejería. Llegamos a Ovejería cuando la calle Felizardo Asenjo se sostenía apenas en unos cuantos adoquines. Yo, con largas trenzas en mi arrobamiento a tus besos, tú, con tu yo que he caído a la frente, y un montón de sueños al hombro. Al hombro también fuimos acarreando las olorosas maderas que formaron la casa. Hagamos nuestro hogar cerca del río, te dije, para ver y sentir la niebla en la mañana de abril y contemplar los botes ripieros y sus tripulantes que navegan cantando. Y cerca de la estación de trenes, sugeriste tú, para cuando lleguen ellos, la casa se remezca y no tener otro reloj que sus pitazos y más fiesta que los emocionados abrazos de partida o de regreso. Hoy, la casa se sostiene sujeta solo por un hilo de araña. Hace mucho perdió su color. También el río ha perdido su fuerza. Ahora solo tú y yo, ilusos, aleteando algún sueño, igual que como cuando acarreábamos la madera de la casa. Hermoso, Marta, muchas gracias. Hermoso trabajo. Anoche conversábamos, Martita, y yo te preguntaba si había algo en especial que tú quisieras leer, y tú me decías, oye, eso lo voy a ver mañana, porque yo me emociono mucho cuando declamo. Te vemos además ahí muy emocionada. Así que muchas gracias por querer compartir este hermoso trabajo con nosotros. Un poema de amor, bellísimo. Elsa, hace un par de años atrás, Carlos Trujillo realizó una súper buena crítica acerca del trabajo que tú hiciste del Baúl Sin Fondo. Carlos Trujillo, un reconocido escritor, profesor, editor,
reconocido a nivel regional y a nivel nacional. Cuéntame, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste este tipo de críticas tan buenas acerca del trabajo que tú realizaste? Bueno, me sentí muy halagada, muy afortunada, conociendo la trayectoria de Carlos Trujillo, ¿cierto? Ahí yo lo conocí el año 1983, si no me equivoco, en un encuentro de talleres literarios en la ciudad de Purranque. En ese tiempo se hacían los talleres, lo extraño eso, extraño esa actividad, y a lo mejor Martita igual supo de ella, a lo mejor fue parte de esas actividades, yo las echo mucho de menos, era un gran soporte y un gran apoyo para la gente que escribía poesía en ese tiempo. Y ahí conocí a Carlos Trujillo, y él me motivó desde el día uno, cuando leyó mi poesía, me escuchó leer en ese encuentro, me motivó a escribir. Él fue una de las personas que me empujó a escribir. No, yo me sorprendí mucho de su crítica, de su comentario que hizo en esa revista. Él ese tiempo era docente en la Universidad de Villanova, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Estuvo mucho tiempo allá en Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces, no, fue un gran apoyo para mí, como que le dio aún más creatividad y fuerza a lo que yo hacía, a una actividad de la cual yo todavía, como decía hace un rato, no estaba consciente de que estaba haciendo, no era consciente de eso. Claro, fuese quizás el empujoncito que necesitabas ahí para convencerte de que lo que estabas haciendo era hermoso y estaba bien. Exactamente. Elsa, yo sé que tú tienes allí un par de trabajos tuyos. Me gustaría, por favor, que pudieras compartirlo, declamar o leer un poco acerca de tus trabajos que tienes allí para que podamos compartirlo con las personas que están siguiéndonos allí en redes sociales. Sí, cómo no. El texto que tengo aquí a mano es un texto que corresponde a un libro que se llama La gota de agua. Es un libro inédito, estoy trabajando en él, así que con mucho gusto les regalo este texto, que no tiene título. Bueno, lo particular en mi poesía que yo a ningún texto le pongo títulos. Y dice así. Anoche soñé que temblaba y se me abría el corazón. Los poemas quedaban guachos sobre la cama, destilando la tristeza de haber amado sin respuesta. La llave del lavaplatos seguía goteando y en la ventana se desdibujaba la palma de una mano saludando a los pájaros del patio. No fue un sueño silencioso. Todo crujía como el esqueleto de un viejo barco construido para huir. El espejo del baño había caído, muriendo para siempre en 1000 pedazos. Ya no volvería a ver en él el surco que cada dios abrió en mi rostro. Ya no volverían a cruzarse mis ojos con los ojos de mi padre. Hermoso trabajo, Elsa. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ustedes. Elsa, cuéntame, ¿por qué esta decisión de no ponerle título a tus obras? Porque creo que al menos en mi caso los textos hablan de tantas, son tan profundos, tienen una carga tan grande emocional que no hay título que los pueda describir. Eso siento. Claro, claro que sí. Bueno, antes de que comenzáramos con este conversatorio, yo escuché por allí que entre ustedes hace un par de años atrás habían hecho un regalo, una de ustedes todavía lo conservaba. Cuéntenos un poquito para que también sepan los usuarios que están conectados de qué se trata este regalo, por qué lo mantiene todavía esta persona, en qué instancia se lo regaló la una a la otra. Martita, tú cuentas esa historia. Yo te voy a contar. Ya, Martita, te escuchamos. Resulta que yo soy una mujer vieja, pero sigo siendo tímida para leer. En ese entonces, imagínate tú, yo, no sé, a 15 años, me temblaban las hojas cuando leía en un escenario, en esa vez fue en la calle. Hicieron una tarima y leímos poesía en plena calle, las calles más importantes de Puerto Montt. Entonces, Tita Gómez fue muy tierna conmigo. Me dijo, Martita, te vas a poner este collar,
te lo regalo con mucho cariño, me lo puso para que le dé fuerza y leas tu poesía mejor que nunca. Y ese fue, y por eso lo tengo guardado. Yo no tengo contacto con ella. Sé de ella por otras personas cuando pregunto, de pronto hablo con un poeta, una poeta de Puerto Montt, pero contacto con ella no tenía muchos años, no la había visto de cuando fui hace 3 años, el sitio sería a Puerto Montt, a una presentación del libro de Jorge Loncón, Rojo y Amarillo, que presentó. Ahí te vi de pasada y nos saludamos solamente. Sí, sí, más o menos. Yo creo que fue hace más años, Martita. Ya. Creo que fue hace más años. Sí, en el Diego Rivera fue eso. Exacto. Sí. Sí. Esa fue la única, o sea, contacto, pero el cariño continúa, no se pierde. Uh-huh. Bueno, y ahora nuevamente la poesía es la que las une en este conversatorio, ¿cierto? Así es. Nuestros usuarios allí en redes sociales están fascinados con la lectura y nos piden más. Nos pregunta también una usuaria, antes de que sigamos con la lectura, ¿cómo logran ustedes transmitir tanta emoción al momento de leer? Elsa, cuéntanos un poquito. Aunque no lo crean, es un trabajo arduo que lleva mucho tiempo. Yo al menos cuando empecé a escribir y a leer recién en los talleres literarios que se hacían en el Liceo de Niñas, me costaba muchísimo, muchísimo transmitir. Yo leía, según mi profesora en ese tiempo, era como escuchar a una ametralladora, así leía, y lo único que quería era terminar, leer y salir del escenario, igual que Martita, muy tímida, me costaba mucho eso. Es una cosa que yo creo que va uno ganando con el paso de los años porque se va siendo parte recién de lo que escribe, se va mimetizando con su propia poesía. Hay un vínculo, se va vinculando, va logrando una conexión muy especial con su trabajo, como que lo asume, lo acepta, lo recibe y es una sola persona. No es el escritor y la poesía, es la poesía y el escritor son un todo. Y cuando uno recién logra eso, que es un trabajo, al menos a mí me costó muchos años lograr transmitir eso, conectarme así, pero es un trabajo arduo, pero lo más gratificante de todo es que la gente que a uno lo lee y lo escucha, lo pueda sentir y pueda darse cuenta de esa conexión. Y eso es lo más maravilloso que puede pasar con la poesía, que uno logre llegar a una persona desconocida, ¿cierto? A lo mejor nunca nos vamos a encontrar, nunca nos vamos a cruzar, y ese texto le llegó a esa persona, significó algo para ella o para él en un minuto muy especial de su vida, tal vez. Claro, sí, bueno, leer poesía no es lo mismo que escucharla, es más aún de las propias autoras, ¿cierto? Que fueron ustedes las que estamparon ahí esos textos. Elsa, te invito a que nos puedas regalar alguna de tus obras que tengas allí, ¿cierto? A los usuarios que nos están pidiendo ahí en redes sociales. Este también es un texto que pertenece al libro La gota de agua. No pude esconderme, se vino tu marejada encima, tus olas y manotazos me alcanzaron, me lanzaron por el aire hasta las nubes, algo apretó mi garganta, tu mirada se llenó de agua, desperté. Hermoso, hermoso, Elsa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Martita, conversábamos anoche, como dijimos recién, y me mencionabas tú que te emocionas mucho al escuchar poesía, al leer poesía y al escribir también. Cuéntame, ¿qué pasa contigo cuando logras este nivel de sensibilidad? ¿Cómo logras transmitir todo lo que sentiste al momento de escribir tu poesía a la persona que esté leyendo? Yo creo que son las palabras. Uh-huh. Las palabras mágicas que llegan al pico, como dijo Elsa, que llegan sin que tú te des cuenta. A mí no es arduo como a Elsa el prepararse para una lectura. Son sencillamente que tú la escribiste y la lees como la sientes.
nada más. Y Claro. eso. Súper. Bueno, hay personas que también tienen quizás un nivel más bajo de sensibilidad, a las que les cuesta un poco más emocionarse con este tipo de cosas o expresar un poco más sus emociones. ¿Tú crees que depende de eso también el que un escritor pueda crear un poema, crear una obra, un poco del estado de ánimo por el que esté atravesando en el momento en el que está escribiendo? Sí, yo creo que es un estado de ánimo. Sí, sí. Claro. Elsa dijo algo muy bien, la poesía no nace porque tú quieres que nazca, sencillamente nace. Ni siquiera tú pensaste, o sea, tú llegas con una pena, una emoción, qué sé yo. Son pocos los poetas que pueden escribir con alegría, ¿te fijas? Yo no entiendo, no conozco un poeta que escriba a partir de estar alegre. Siempre a partir de una pérdida, una tristeza, una emoción, pero nunca de euforia alegre. Pero te sucede, por ejemplo, que hay días en que tú te sientas y dices, ya, ahora voy a escribir, voy a tratar de redactar alguna obra, o es como lo que mencionabas recién, que la poesía simplemente nace, tú sacas un cuaderno y ahí te pones a escribir. Nace. Yo nunca he Nace, podido es espontáneo. a propósito así, decir, ya, hoy voy a escribir, no puedo. No puedo. Claro, tiene que nacer, es espontáneo. Nace, sí. Marta, ¿nos regalarías otra lectura para nuestros usuarios que están allí conectados a redes sociales, escuchando el conversatorio de mujeres fantásticas en tu biblioteca? Sí. Este poema, que se llama Hasta verte, Cristo mío, es un poema. Teníamos un equipo, nosotros, el equipo Valdesuber casó en nuestra ciudad, que él tenía esa frase, hasta verte, Cristo mío. Yo tuve un cáncer al colon 11 años y a partir de ese dolor nació este poema. Hasta verte, Cristo mío. Vi la puerta abierta convidándome a pasar. No vine a rezar. Hace tiempo que no rezo. Solo vine a verte, a estar contigo, Cristo sufriente. Quise apoyar mi frente en el resquicio de tu puerta, con el afán primario de atenuar mi dolor. Yo ya no rezo. Solo vine a estar contigo. Qué hermoso, Marta, muchas gracias. Hermoso el trabajo que ambas realizan. Esperemos que en algún minuto podamos ir retomando ya todas estas actividades presenciales a las que estábamos tan acostumbrados en las bibliotecas públicas y que podamos en alguna instancia poderlas tener de manera presencial aquí con nuestros usuarios. Sería en verdad maravilloso. Bueno, comentábamos que los libros de ustedes están en venta en el mercado. Marta vende desde su casa. Ojalá pudiéramos tener en la Biblioteca Regional una colección de escritorios regionales. ¿Podemos contactarnos contigo, Marta, cierto, para poder adquirir estos libros? Sí. Por supuesto, por supuesto. Ya, súper. Elsa, cuéntame un poquito, quería preguntarte acerca de esta muestra femenina de poesía que realizaste, que se llamaba Mujeres, Territorio, Perú, Chile, México. Cuéntanos en qué consistió, de qué se trataba. Mira, eso se gestó a través de la agrupación Nodo Sur. Ahí me contactó Solange Torresilla y por ahí se empezó a armar una banda de mujeres creadoras, banda de mujeres creadoras, poetas, y empezamos a contactarnos de todas partes hasta que se llegó a esa instancia de escribir una antología, armar una antología entre mujeres poetas mexicanas y poetas chilenas, especialmente del sur de Chile. Fue una actividad muy hermosa. El lanzamiento fue el año pasado, si no me equivoco, o este año creo que fue, no estoy segura, pero se hizo vía online, y tuve la fortuna de compartir también la pantalla con escritoras de México.
Eso fue una instancia muy bonita, que agradezco, me siento afortunada de que mi trabajo sea parte también de ese trabajo, ¿cierto? Viniendo de nuestras hermanas poetas mexicanas. Nos logramos reunir alrededor de 20 poetas, si no fueron más. Sí, fue un hermoso trabajo ese. Esperábamos haber podido ir a México, ¿cierto?, al lanzamiento del libro y hacerlo así, pero no, como se vino todo esto, no fue posible. No sé si en un futuro, ojalá no muy lejano, podamos hacerlo. ¿Y el libro lo encontramos aquí en Chile también o solamente fue lanzado en México por ahora? No, fue lanzado en México, tengo entendido, y fue lanzado vía online solamente. No, creo que no está hecho en papel todavía. Quedó todo ahí como, me parece que fue así, quedó todo como stand-by, con todo esto que se vino inesperadamente, quedó Claro. ahí. Ojalá podamos concretarlo pronto. Claro que sí. Bueno, un trabajo maravilloso. Así es. Bueno, y continuando con estos encuentros solo de mujeres, Martita, tú lograste realizar 4 encuentros en Osorno, solamente de escritoras, todas mujeres, todas poetas. Cuéntanos un poquito en qué consistían estos encuentros, ¿por qué solamente mujeres? Porque estudiando la poesía a nivel, digamos, histórico, las mujeres han sido 4 mujeres que han ganado el premio Nobel. El resto han sido todos hombres, Claro. habiendo poetas fantásticas. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer justicia, aunque sea a nivel regional? Y así nació, como te digo, en buen chileno, con las puras patas y albuches. Al principio la alojábamos en casa de nosotras, 2, 3, qué sé yo. Al día siguiente eso tomaban desayuno, se hacía una lectura en un local que estaba ya solicitado en un teatro, qué sé yo. Y después ya a nivel regional se almorzaba, se comía en buenos hoteles, se hacía bien. Pero ya después no se pudo, porque los dineros que aportaban para estos encuentros no venían con el alojamiento. Entonces ya no se pudo traer las 30 o 40 mujeres que nosotros reuníamos. Y era maravilloso porque era un abrazarse, una alegría, el reconocerse, un intercambiar libros. Era una cosa preciosa que se daba en esos encuentros. Y las fotos que sacan los chicos poetas que venían recién naciendo, no, era maravilloso. Qué ganas de poder trabajar en eso de nuevo. ¿Sueñas con en algún momento volver a repetirlo, volver a hacer este tipo de encuentros? Pero ya no sería la que mandara nomás y los jóvenes que hagan todo. Yo lo dirigiría, porque es un trabajo arduo de conseguir, de buscar alojamiento, de buscar el mejor, el más económico, que den justo con los dineros que te mandan. ¿Sí? Ahí pelear con ellos. Claro. Bueno, ha sido un maravilloso conversatorio, ¿cierto? Junto a estas 2 escritoras regionales, Elsa Pérez desde Puerto Montt, Marta Catalán desde Osorno, ambas poetas regionales que han realizado un trabajo maravilloso y tienen una tremenda trayectoria en nuestra región como escritoras. Elsa, ¿hay algo que quisieras agregarnos, alguna recomendación a padres, hijos, o quizás alguna de tus otras obras que quieras compartir con nosotros antes de ir cerrando? Sí, mira, un cortito. Quería destacar, bueno, para la gente que a lo mejor no conoce a Martita, Martita ha sido por años una incansable gestora de la poesía aquí en el sur, incansable. Ella siempre con ese punch para hacer llegar nuestros trabajos, ¿cierto? El trabajo de sus pares, a los demás, gestionarnos de su bolsillo, con las patas y el buche, como dice ella, y eso es algo que no se puede dejar de reconocer. Y de hecho, cuando ella mencionó eso, cuando estuvo tan enfermita, delicada de salud, yo me acuerdo que vine a la presentación, al lanzamiento de su libro, Osorno lleva tu nombre, claro, sí. Y Martita estaba pasando por este cáncer, y yo me acuerdo haberle escrito un texto a ella. Fui con Marlene Bolle esa vez, y nos vinimos con mucha tristeza,
porque honestamente pensábamos que no íbamos a volver a ver a Martita. Nos venimos muy tristes y de esa tristeza nos hizo un texto que con eso me gustaría cerrar, aparte Por de supuesto. agradecerles a ustedes este espacio, habernos invitado, habernos considerado. La mayor alegría para nosotros como creadores es que nuestro trabajo no se quede en el olvido, que de alguna manera llegue, ¿cierto?, a los demás. Y esta es una instancia que se agradece y somos afortunadas de haber sido convocadas a participar. Y quisiera cerrar, Cristina, con eso, si te Sí, por parece. supuesto que sí, por supuesto que sí. Adelante. Texto, de hecho, aquí lo tengo y aquí dice, no sé si se ve ahí, pero dice Martita, para Martita Catalán. Para Martita Catalán, dice. Ya no sé dónde empiezas tú, dónde terminas. Todo este cuerpo huérfano de ti me duele tanto como un piano roto, como un beso en clarinete triste. ¿Dónde empiezas tú? ¿Dónde terminas? ¿Cómo borrar tus huellas sobre el agua? Maravilloso, Elsa, muchas gracias. Gracias. Tienes allí a los usuarios en redes sociales todos emocionados. Muchas gracias, hermoso, maravilloso trabajo, de verdad. Gracias, sí, también emocionaste. Sí, igual me emociona cuando lo leo, igual me emociona mucho, sí. Uh-huh. Imposible no emocionarse. Claro. Martita, ¿hay alguna recomendación, sugerencia o alguna de tus obras que quisieras compartir con nosotros antes de que vayamos finalizando? Quiero primero agradecerte el citar esta maravillosa experiencia contigo, hermana chica. Quiero mandar un mensaje. Yo estaba en muchas bibliotecas de colegio. Y en muchas bibliotecas me he salido con pena. Me han invitado. Bibliotecas sin libros, donde guardan los útiles de aseo. Y yo digo, y justamente se ha dado en bibliotecas que son de colegio municipalizados. Colegios que pueden tener una maravilla, no necesariamente gastar. Si con donaciones, a mí me piden, doné el año pasado 5 cajas de libros, cajas grandes de libros para bibliotecas de acá, porque son libros que yo leía desde niña, que ya no tenía dónde guardarlos, aparte de lo que tengo en mi pieza que ya se cae de libros. Pero esos libros que tú lees, que yo sabía que podían servir para niños, los doné. Entonces, yo digo, ¿cómo no van a haber un centro de padres que done un libro para los niños? ¿Cómo no va a haber municipio que done para esa biblioteca? ¿Por qué? ¿Cómo no va a haber un profesor de lenguaje que le diga a los niños, hagamos una hermosa, como dijo el cita adelante, un trabajo que sea jugando, ¿cierto? He ido a bibliotecas de colegios subvencionados que no son de niños de colegios caros y sin embargo tienen una biblioteca maravillosa, donde los niños van a leer, van a hacer obras de teatro de un libro, recortan material, forman libros hechos. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué estos niños pueden tener imaginación y estos otros niños no? ¿Por qué estos niños le empobrecen el espíritu a no tenerle nada en su biblioteca? ¿Qué le están mostrando al no tenerle libro en una biblioteca? Que los libros no sirven, que son un espacio muerto. Entonces, si esos niños son realmente iguales, ¿por qué esa diferencia la hacemos los profesores, el director, el sostenedor? Eso me da pena. Eso me da mucha pena. Yo he ido a bibliotecas, las de ustedes, que son maravillosas, me imagino, están ustedes creando, haciendo estos encuentros, pero mi tirón de oreja van a esas bibliotecas donde da pena ir y da pena volver.
te queda con esa tristeza. Ese es mi mensaje. Súper, muchas gracias, Marta. Bueno, quienes trabajamos en la dirección, ¿cierto?, de bibliotecas públicas, tenemos bastante claro que el trabajo de las bibliotecas tiene que ir de la mano con educación. Ayer justamente Puerto Varas tuvo un encuentro comunal de cultura dirigido por el Departamento de Cultura, en donde uno de los puntos más importantes fue justamente eso, que la cultura tiene que ir de la mano con la educación, tenemos que formar niños lectores desde pequeños, tenemos que acercar a los colegios a nuestra biblioteca y también nosotros como encargados de bibliotecas públicas realizar este trabajo con los encargados de las bibliotecas escolares, orientarlos en el trabajo que están haciendo, ayudarles a poder tomar cursos de perfeccionamiento o lo que les ayude a ellos también a acercar a los estudiantes a la lectura. Así es que, como te digo, las bibliotecas públicas estamos súper enfocadas en eso, sabemos que es un arduo trabajo, no es fácil llegar a todos los colegios, pero es un trabajo que nosotros ya hemos visualizado y en el que estamos ya ahí trabajando. Ha sido una hermosa jornada, chicas. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Marta, por haber querido acompañarnos y participar de esta tercera jornada, tercer ciclo de Mujeres Fantásticas en tu Biblioteca. Recordamos que está organizado este encuentro, ¿cierto?, por la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de la Región de los Lagos, con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Regional de la Seremia de la Cultura de la Región de los Lagos. Vamos a finalizar, ¿cierto?, este encuentro. Podríamos estar mucho más tiempo aquí conversando con estas dos escritoras que en verdad han hecho de esta jornada un conversatorio muy ameno. Está toda la gente en redes sociales comentando lo mismo, ha sido muy entretenido. Gracias por compartir este conversatorio tan íntimo con nosotros. Les agradezco nuevamente y bueno, queremos invitar a todas las personas que están conectadas ahí en redes sociales a participar de la nueva jornada que vamos a tener el día 25 de agosto con la escritora Hilda Rosas, ¿cierto? El conversatorio va a ser transmitido por el Centro Lector de Osorno y por la Biblioteca de Puerto Octay, además de la red de bibliotecas públicas de la región de los lagos. Así es que le enviamos un saludo enorme a todas las personas que nos acompañaron otra vez hoy a través de redes sociales y por supuesto a Elsa y a Marta, agradecerles infinitamente por este grato conversatorio que tuvimos. Ojalá podamos tenerlas de manera presencial en alguna de las actividades de nuestras bibliotecas. Y gracias por compartir el hermoso trabajo de ustedes con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Martita. Chao, Elcita, un placer. Beso. Besitos.